Buen día, queridos hermanos, la gracia del Señor esté con ustedes. Al ir terminando la semana, el Señor nos sigue instruyendo con su palabra en este viernes, donde nos enseña acerca del miedo. ¿A quién se le debe tener miedo? Y dice el Señor, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, ténganle miedo al que puede llevarte al infierno. A aquel que pueda llevarte al infierno, a ese hay que tenerle miedo. Pero, ¿a qué le tenemos nosotros miedo? Ese es el gran interrogante para este día. Le tenemos miedo a muchas cosas, menos a lo que nos puede llevar al infierno. Qué contradicción tan grande en nuestras vidas. Hay miles de miedos, incluso los psicólogos viven trabajando con este tema del miedo, superando en las personas las fobias, enseñándoles a superar sus miedos. Miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo al fracaso, tantos miedos infundidos en el corazón del hombre. Pero lo que no nos han enseñado es a tenerle miedo al demonio, a tenerle miedo al pecado. No nos han enseñado a tenerle miedo a ofender a Dios. Y a esto sí le deberíamos tener miedo. Hoy el Señor nos pide que nos centremos, nos enfoquemos hacia dónde es que vamos. Y que realmente a lo que le tenemos miedo cotidianamente no vale la pena. No vale la pena porque son cosas materiales. Y lo máximo que nos podría pasar en esta vida es que nos quiten la vida. Y ya el Señor lo dice hoy, no tengan miedo a quien puede quitar la vida. Ténganle miedo a quien puede quitarles la vida espiritual y por tanto llevarles al infierno. No tengamos miedo hoy, hermanos, a la palabra de Dios. La Biblia dice en 365 ocasiones, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué 365 veces? Hermanos, porque cada día del año nos va a asaltar el miedo en nuestro caminar espiritual, nos va a asaltar el miedo a los desafíos que se nos presentan. Y Jesús nos dice, como dijo a los discípulos cuando la barca amenazaba hundirse, no tengan miedo, hombres de poca fe. Así que eso que te causa temor en la vida, hoy Jesús nos está diciendo, no es una verdadera razón para tener miedo, porque yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, aunque un ejército te declare la guerra, tú estás en victoria y no puedes tener miedo. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo? Tenemos mucho miedo porque muchas veces no sentimos a Jesús a nuestro lado, no lo sentimos con nosotros. Y si no estamos con Jesús, entonces, ¿con quién estaremos? Ya el Señor lo dice, el que está conmigo no puede estar contra mí. Y el que no está con nosotros no está a favor nuestro. Entonces, si no estamos con Jesús, definitivamente tenemos que estar del otro lado, del otro bando. Y por eso no nos da miedo el infierno. Por eso no nos da miedo perder el alma. Y más bien si tenemos miedo a cosas cotidianas, a cosas de la vida que ya Jesús superó, que ya Jesús derrotó, que ya Jesús hoy nos da una victoria. Así que acerquémonos hoy a Jesús para que el miedo se vaya de inmediato. Yo lo doy como testimonio personal. Desde que yo he empezado a seguir a Jesús, muchos miedos a caminar en la noche, muchos miedos, inseguridades a hablar en público, se fueron, porque ahora siento a Jesús muy a mi lado, tomándome de la mano y diciéndome, yo estoy contigo. Y he aprendido a tenerle miedo a todo aquello que me puede robar el alma. Y es un miedo, no un miedo de que vivo aterrorizado, pensando en el infierno, pensando en el demonio. No, es un miedo
a cuidar de mi vida. Ese es como el instinto que Dios ha puesto en nosotros, el instinto de conservación, que uno teme lanzarse a un vacío, que uno teme cruzar la calle cuando hay muchos carros a alta velocidad avanzando a través de ella. Es ese miedo de uno conservarse. No un miedo terrorífico que vivo sin paz, no, vivo en paz, pero con mucho cuidado de no ir a alargar mi mano hacia el pecado para que yo pueda estar en paz y no tenga miedo a nada. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes en este día y les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo día, un feliz fin de semana.